Bien, buenas noches, señores estudiantes. Estamos listos para comenzar la nueva sesión de la materia física 3. Entonces, déjenme revisar que ya está arrancada la grabación. Listo. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Vamos ya ahí compartiendo la pantalla. Y carguemos nuestro diapositivas. Y carguémosla un poquito atrás. Ya. Entonces, listo. Entonces, la clase anterior estábamos haciendo una discusión con el propósito de determinar las ecuaciones que nos permiten representar al movimiento armónico simple, tanto de posición, velocidad y aceleración. Y revisamos de que la solución a la cual nosotros llegábamos era una función coseno, o sea, la posición en cualquier instante de tiempo era la amplitud de la oscilación que multiplicaba al coseno de omega t más phi. Entonces, ahora sí podemos sacar por qué a este tipo de movimientos se le dice que son movimientos periódicos. Nosotros conocemos de nuestro estudio de trigonometría que la función coseno es de naturaleza periódica, tiene un periodo equivalente a 2pi. Entonces, puesto que la posición en cualquier instante de tiempo del sistema masa-resorte se expresa a través de una función coseno, decimos entonces que estos movimientos también son movimientos periódicos, o sea que se repiten al transcurrir el tiempo. Y otra de las características que podíamos obtener a partir de este conocimiento de que la solución del movimiento armónico simple era una función coseno es trasladar el concepto de que la función coseno puede tomar valores máximos que están determinados por más 1 o menos 1 y decir entonces que el sistema masa-resorte va a tener una oscilación que va a estar comprendida entre más el valor de la amplitud y menos el valor de la amplitud, ¿no? Entonces, y por otro lado, sabemos que el periodo, tal como lo analizamos nosotros cuando estábamos estudiando el movimiento circular uniforme, sería el desplazamiento angular dividido para la velocidad angular, en este caso, si estamos considerando el desplazamiento de toda una vuelta, puesto que nos interesa conocer el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, al cual nosotros le damos un periodo, entonces sería un desplazamiento de 2pi dividido para la velocidad angular. Y lo interesante es que nosotros encontramos de que la velocidad angular, o más propiamente la frecuencia angular, en el caso del movimiento armónico simple, estaba relacionada directamente con la masa del cuerpo y la constante de fuerza del resorte, de tal manera que podíamos expresar el periodo como una expresión de 2pi raíz de m sobre k, siendo la frecuencia angular igual a la raíz de k sobre m. Se fue demasiado. Ya. No le puse temporización. Bueno. Ahora vamos a comenzar las expresiones que nosotros encontramos anteriormente, tanto para la velocidad, para la aceleración y
y para la posición, consideraban que el cuerpo partía de un desplazamiento angular cero, pero puede existir un valor inicial de desplazamiento angular que si nosotros reemplazamos en la expresión de posición, recordemos que la expresión de posición es x de t igual a coseno de omega t más phi, entonces a tiempo cero el producto de omega t sería cero y la expresión quedaría como a coseno de phi, y a esa expresión nosotros le damos el nombre de posición inicial del cuerpo. ¿Cómo obteníamos su velocidad y su aceleración? Bueno, para obtener la velocidad y la aceleración, lo único que aplicábamos era lo que ya habíamos estudiado, el concepto de derivadas, teniendo en cuenta de que la velocidad se puede encontrar como la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, o sea que la posición, la derivada del coseno tenía un signo negativo, menos omega a seno de omega t más phi. Y si queríamos encontrar la aceleración, pues aplicábamos también el mismo concepto de derivadas, sabiendo de que la primera derivada con respecto al tiempo de la velocidad nos da la aceleración, o también podríamos tomarla como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, derivando, tendríamos menos omega cuadrado a coseno de omega t más phi. Pero la expresión que está al lado de omega cuadrado a coseno de omega t más phi es la expresión de la posición, por lo que nosotros podríamos expresar a la aceleración como menos omega cuadrado a x de t. Bien, entonces analizando estas expresiones que hemos obtenido para la velocidad y para la aceleración, podemos determinar de que la velocidad estará comprendida entre un valor positivo que va a ser omega por a y un valor negativo que va a ser menos omega por a. Y de la misma manera, la aceleración estará comprendida entre un valor positivo que será omega cuadrado a y un valor negativo que será menos omega cuadrado a. Y el análisis que hicimos anteriormente, entonces podemos recordar que el valor de omega cuadrado, frecuencia angular, es igual a la relación de K sobre M. Y con eso tenemos expresado todas las ecuaciones que describen el movimiento del oscilador armónico simple. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No hay preguntas, vamos a reducir un poco esta imagen para que esté ahí. Y vamos a ver si lo podemos bajar un poquito para que no estorbe. Ahí. Listo. Entonces ahora podemos continuar. Ya hemos encontrado entonces la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple. Y ahora vamos a analizar un movimiento armónico simple con condiciones iniciales. Es decir, que parte de una posición inicial y que tenga una velocidad inicial. Entonces, recordando la expresión que nosotros tuvimos para la velocidad, en donde la velocidad en cualquier instante de tiempo era igual, con signo menos,
a la frecuencia angular multiplicada por la amplitud y por el seno de omega t más phi. Y nosotros la condición inicial la determinamos en el momento que comenzamos a efectuar la medición del experimento, y a ese tiempo lo designamos arbitrariamente como tiempo cero. Entonces sería la velocidad en el instante cero, que vendría a ser igual a menos omega a, y el argumento del ángulo que teníamos omega t más phi, al ser el tiempo cero, queda reducido simplemente a la constante de fase phi. Es decir, que este producto de omega a seno de phi sería lo que nosotros definiríamos como la velocidad inicial que tendría el oscilador armónico simple. ¿Ya? Estamos ahí. Y ya habíamos determinado anteriormente el valor de la posición inicial, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos encontrar es qué valor le podríamos asignar a esa constante de fase, o dicho de otra forma, cómo a partir del conocimiento de la posición inicial y de la velocidad inicial, nosotros podemos determinar con qué ángulo de fase partió el oscilador armónico simple. Entonces, por un lado, tenemos la velocidad inicial, ¿no? que la hemos expresado como menos omega seno de phi, y por otro lado tenemos la posición inicial, la que la hemos expresado como a coseno de phi. Entonces, observamos de que podemos hacer unas simplificaciones basadas en identidades trigonométricas, en donde la relación del seno para el coseno es igual a la tangente del ángulo. Tenemos entonces que esto nos queda menos omega por tangente de phi, y podemos aplicarle la función inversa a la tangente con el propósito de determinar su argumento. Entonces nos quedaría que el argumento, que en este caso sería el ángulo phi, sería igual a la tangente inversa de menos b sub 0 dividido para omega x sub 0. O sea, observen que nosotros, conociendo en el movimiento armónico simple su velocidad inicial, que es la que está expresada arriba, y conociendo su posición inicial, podemos determinar, por lo tanto, el ángulo de fase con el cual partió el movimiento armónico simple. Bien, otra expresión que nos resulta útil sería encontrar una forma de expresar la amplitud de oscilación a partir de las condiciones iniciales del movimiento armónico simple. Y para ello vamos a partir nuevamente de estas dos expresiones que tenemos, tanto de velocidad inicial como de posición inicial. Entonces, vamos a coger la expresión de posición inicial, que era x sub 0 igual a coseno de phi, y lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a coger también la expresión de velocidad inicial y la vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a expresar, o sea, vamos a expresar la segunda igualdad de una manera de que en el lado derecho nos quede a cuadrado seno cuadrado de phi, con el propósito de que teniendo en la primera expresión también a cuadrado coseno cuadrado de phi, al sumarla podamos hacer una simplificación utilizando identidades trigonométricas. Entonces, para poder hacer esa aproximación, pasamos el valor de omega cuadrado al primer término de la igualdad, y por lo tanto tenemos que la relación entre velocidad inicial al cuadrado para la frecuencia angular al cuadrado será igual a amplitud cuadrado seno cuadrado de phi.
Ahora sí sumamos las dos expresiones y al sumar las dos expresiones, la expresión que nos queda en la derecha, que sería a cuadrado, coseno cuadrado de pi, más a cuadrado, seno cuadrado de pi, sacando factor común a cuadrado, estaríamos frente a la identidad trigonométrica coseno cuadrado de pi más seno cuadrado de pi, la cual es igual a 1. Por lo tanto, la expresión quedaría de la siguiente manera. X, posición inicial al cuadrado, más velocidad inicial al cuadrado dividido por la frecuencia angular al cuadrado, sería igual a la amplitud al cuadrado. Y ahora sí podemos entonces obtener el valor de la amplitud, que era lo que nosotros queríamos, expresando esa amplitud en función de las condiciones iniciales, donde la amplitud vendría a ser igual a X, posición inicial al cuadrado, más velocidad inicial al cuadrado sobre omega cuadrado. Ahora, lo importante aquí observar en esta expresión que hemos llegado es que la posición inicial no es la amplitud. Para el caso particular de un movimiento armónico simple con condiciones iniciales. Cuando no existen las condiciones iniciales, o sea que parte de su posición que vendría a ser la amplitud y parte sin desfasamiento, la posición inicial es la amplitud. Pero cuando existen condiciones iniciales, vemos que hay una diferencia entre la amplitud y la posición inicial. Y lo siguiente que podemos observar es que cuando la velocidad inicial es 0, la amplitud es igual a la posición inicial. Son conclusiones que se pueden obtener a partir del análisis matemático de la expresión a la cual hemos llegado. Entonces, dos cosas fundamentales hemos sacado de aquí. Una expresión que nos permite determinar el ángulo de fase del movimiento armónico simple mediante una función trigonométrica que es la tangente inversa y está relacionada con los valores iniciales de velocidad y posición, como se ve en la expresión. Y la segunda expresión que nos ha interesado obtener es una expresión de la amplitud de oscilación del movimiento armónico simple expresado en función de la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya que esta parte tiene una fuerte carga cognitiva abstracta debido a que hay una gran manipulación matemática. Entonces, díganme, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Se entiende lo que quisimos hacer? ¿O qué es lo que...? En la parte que sacó, Master, ayúdame en algo. En la parte ¿de dónde salió esto? De coger las dos fórmulas y se las despeja nada más. Esa parte de ahí, ya. Ah, ya. No. Perdón, es que me confundí con la velocidad inicial y con la posición inicial al cuadrado. Esta es aparte, ¿verdad? O sea, es simplemente una manipulación con el propósito de tratar... esta fórmula con la segunda, que es velocidad. Ya, perfecto, y listo, porque una es la posición, la otra es de la velocidad inicial. Y con eso se sale ese despeje. Perfecto, despejo, muy bien, ya listo. Señor Segarra, levantó la mano, dígame qué necesita. Señor Segarra. Sí, Master, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, tengo una inquietud en la página anterior. ¿En la página anterior? O en la PowerPoint anterior. A ver, la página anterior, le vamos a poner ahí. Si consideramos aquí.
sí, si consideramos que el desplazamiento, esta onda es de tipo coseno. Ajá. Cuando yo derivo y ahí usted deriva y se tiene una función en seno. Ahora Ujú. usted vuelve a derivar y se tiene una función en coseno. Así es. Pero a usted al reemplazar en A coseno, donde dice aceleración, A coseno, y el argumento usted pone, le debe poner X de T, usted pone AX de T, sabiendo que X de T ya contiene la amplitud. Y eso parte, no sé si usted se equivocó o estoy mal yo viendo eso. Bueno, la cuestión es que el objetivo de esa expresión, o sea, realmente es A que multiplica al coseno de omega t más phi, ¿verdad? Pero lo que se quería expresar era que de esa expresión de posición, ¿pueden por favor cerrar sus micrófonos? Por favor, cierran sus micrófonos. ¿No? O sea, sí, la expresión debería quedar omega cuadrado x de t, pero lo que nos interesaba es precisamente encontrar el valor máximo que podía tener la expresión, y por eso, para hacer énfasis en ese valor máximo, se sacó el a. Entonces, tal vez sí, esto puede dar lugar a una confusión y sería mejor poner toda la expresión completa, ¿ya? Que sería a que multiplica el coseno de omega t más phi, y subrayar la parte de la amplitud, que sería menos omega cuadrado a, nada más. Sí, parece que puede dar error, sí, a una interpretación, pero el objetivo era tratar de enfatizar de que la aceleración se mantiene en ese rango de valores, o sea, entre positivo omega cuadrado a y negativo omega cuadrado a. Eso es lo que se quería enfatizar. Ya, Máster, otra pregunta. Me gustaría saber, como usted dice, ¿no? Que la amplitud, cuando se consideran las condiciones iniciales, a veces no coincide con el desplazamiento, con la posición inicial. Me gustaría saberlo en una gráfica, bueno, en una gráfica de onda. Podía yo visualizar eso, ese comportamiento, porque no así, no lo entiendo un poco. Sí, es que usted imagínese que está viendo un movimiento armónico simple y le toma una fotografía en un instante dado. Lógicamente, el instante no corresponde al momento en que tiene la mayor elongación. Entonces, en ese instante en que usted le toma la fotografía, de ahí para adelante comienza a analizar el movimiento, el cuerpo de masa m sub 0 está bajo condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque ya tiene una posición y tiene una velocidad. Es prácticamente por un análisis matemático, o sea, esto está orientado a la parte matemática, o sea, decir que si se dan ciertas condiciones iniciales, ¿cómo se comportaría el movimiento? O sea, a nosotros, desde el punto de vista propiamente didáctico, no se toman en cuenta estas partes, ¿no? Porque son de conocimiento abstracto. Es como decir, yo comienzo a ver el movimiento y en un determinado momento digo, no, ya no quiero que el tiempo cero sea aquí, sino que el tiempo cero sea en esta posición. Pero cuando el cuerpo ya está en esta posición, el cuerpo ya lleva una velocidad inicial y está en una posición inicial, pero no es porque esa velocidad inicial y posición inicial se refiere a una amplitud igual a esa posición, sino porque el cuerpo estuvo en otra amplitud. Entonces, es realmente una complejidad matemática que permite un análisis más detallado del movimiento armónico simple, y que en este caso es presentado a ustedes con el propósito de que tengan más herramientas para analizar
el movimiento armónico simple, pero no para que este tipo de cosas sean utilizadas dentro de la pedagogía de estudiantes secundarios. Eso sí, o sea, tal vez eso... sí, se nos pide a nosotros que les demos a ustedes un poquito más de conocimientos que lo que normalmente encontraría en el libro. Ya les voy a poner al final de esto la bibliografía para que se refieran a los libros del Bachillerato General Unificado y a los libros del Bachillerato Internacional, para que vean hasta ahí, hasta qué profundidad se analiza el movimiento armónico simple en ese tipo de enseñanza, que sería la enseñanza secundaria. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Dígame. esta parte aquí no la tengo muy clara. Listo. No sé si se aprecia, no se aprecia donde estoy subrayando o sí. Sí se aprecia donde está subrayando. Ya, entonces esta parte es la que no. A ver, Hasta aquí le haría está claro. le haría Y esta una parte de acá pregunta. también, donde... Ya, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Conoce la identidad trigonométrica que dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1? Ah, ya, esa ahí sí. ¿Ya? Entonces, en la primera expresión que está a la izquierda, x sub 0 cuadrado, ¿ya? ¿Correcto? Eso de ahí tiene una función coseno, ¿no? Y en la expresión que está a la derecha, b sub 0 cuadrado, vemos que también tiene una función seno, pero existe un problema, ¿verdad? Es ese omega cuadrado el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros pasamos ese omega cuadrado al otro lado? Ya, entonces nos queda b sub 0 cuadrado sobre omega cuadrado. Y eso sería igual a a cuadrado seno cuadrado de t. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la expresión de la izquierda con la expresión de la derecha. O sea, tengo que sumar los lados izquierdos con los lados derechos. ¿Qué es la suma de los lados izquierdos? X sub 0 cuadrado más b sub 0 cuadrado omega cuadrado, ¿ya? ¿Y cuál es la suma de los lados derechos? A cuadrado coseno cuadrado de phi más a cuadrado seno cuadrado de phi. Saca factor común a cuadrado y ¿qué le va a quedar ahí en el paréntesis? Coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. ¿Y eso qué es? La identidad trigonométrica que es igual a 1, ¿no? Entonces, ahí está la expresión. Ajá. Entonces, sí. Es un poco de análisis matemático nada más, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, para continuar con estas expresiones. Bien, sigamos. Entonces, les plantearía un problemita, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Dice, aquí estamos hablando de un transductor ultrasónico que se emplea para diagnóstico médico y tiene una frecuencia de 6.7 MHz, que expresado en notación científica sería de 6.7 por 10 a la sexta Hz. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tarda cada oscilación? ¿Y qué frecuencia angular tiene? Cuando les preguntan cuánto tarda cada oscilación, ¿qué les está preguntando? El periodo. ¿Y cómo está relacionado el periodo con la frecuencia? El inverso de la frecuencia. El inverso de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. O sea, el cálculo de cuánto tarda cada oscilación, o sea, una oscilación completa, es equivalente a calcular el periodo de oscilación, que sería el inverso de la frecuencia, y por lo tanto observamos de que se tarda 0.15 microsegundos, ¿no? Entonces, y la segunda pregunta, que sería la frecuencia angular, ¿cómo la responderían?
La frecuencia angular en este caso vendría a ser 2pi dividido para el periodo. En este Ah, caso vendría a dividir para 0.15 microsegundos. o sea que la frecuencia angular sería 2pi que multiplicaría a la frecuencia lineal, ¿no? También, O dividido para el periodo, como usted lo indica. claro. Ajá. Y nos da Igual entonces, las dos cosas son válidas, ¿no? las dos son válidas para llegar a la misma expresión. Claro. Y obsérvense que aquí está nuestra unidad de radianes, que nosotros decíamos que el radián es una pseudo unidad, ¿no? O sea, realmente no tiene unidades. Y por lo tanto puede aparecer o puede desaparecer conforme nosotros lo necesitemos. En este caso, para pues, expresar adecuadamente la frecuencia angular, es conveniente expresar en radianes por segundo en vez de segundos a la -1, que podría llevarnos a la confusión de que se trata de una frecuencia lineal, ¿no? Ah, caramba, se me fue demasiado rápido. Ah, no le he puesto transiciones. Bueno. Entonces, como no le he puesto transiciones, les pediría que analicen este problema, ¿no? Y que me indiquen cualquier tipo de inquietud que tengan sobre el problema. Máster, Dígame. en el ejercicio en ningún momento dice que es un movimiento armónico simple, pero entiendo que en la parte donde dice que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento, eso es básicamente que me estén diciendo que es un movimiento armónico simple. Ya, la única fuerza que estaría actuando en el momento en que usted lo suelte, ¿cuál fuerza sería? La fuerza de restitución, la que del resorte, ¿no? La fuerza del resorte, ¿verdad? La del resorte, correcto. Entonces, en definitiva, la fuerza va a ser directamente proporcional a la deformación y en dirección opuesta, que es la condición necesaria y suficiente que habíamos determinado para que se produzca un movimiento armónico simple. O sea, que un resorte cargado con una masa, si se desplaza una cierta cantidad, el movimiento que va a efectuar es un movimiento armónico simple. O sea, si no está explícito en el problema, está implícito. Entiendo. Por eso aplica la ley de Hawkeye, ¿no? O sea, En la primera línea. correcto, aplica la ley. Así es. Ese ya que simplemente es el coeficiente del resorte, por lo tanto no lo tomo. Siempre es positivo. ¿Mm? Esa es la constante de fuerza y una constante de fuerza es positiva. Ok. Entonces entiendo que en este ejercicio lo difícil es interpretar que es un movimiento armónico simple y por lo tanto puedo aplicar la ley de Hawke. Una vez que O yo obtengo el sea, coeficiente de fuerza, la constante realmente, de fuerza. realmente está implícito que es un movimiento armónico simple, lo único que
El propósito es que usted aplique las expresiones y las relaciones entre frecuencia angular, frecuencia lineal y periodo, para que Ok, o sea, es simplemente recordar las definiciones que se han dado. claro. Ok, maestro. Bien, creo que todo bien con eso. Entonces, vamos a pasar a un nuevo punto que es el concepto de energía. Y para desarrollar este concepto de energía, vamos a retomar el concepto de que el sistema masa-resorte ejecutando un movimiento armónico simple es un movimiento idealizado, o sea, es un movimiento ideal. Y por lo tanto, cuando entra en oscilación, continuará en oscilación por siempre, puesto que no se está considerando en ningún momento fricción. Eso nos lleva a la conclusión de que ese sistema masa-resorte es un sistema de naturaleza conservativa. Y si es un sistema conservativo, en él se puede aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Donde, recordando lo que nos decía el principio de conservación de la energía mecánica, decía que la energía, que la suma de las energías, tanto cinética como potencial, de un sistema conservativo, se mantenían constante al transcurrir el tiempo. Entonces, vamos a aplicar ese concepto, o sea que la energía mecánica del sistema armónico simple va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, en donde la única energía potencial que vamos a considerar es la energía potencial elástica, y la energía cinética estaría dada por un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y la energía potencial elástica, como nos recordamos, para el caso de un resorte, es un medio de K por la deformación elevada al cuadrado, y esto tendría que ser siempre igual a una cantidad constante, o sea, sin importar el instante de tiempo en el que estamos haciendo el cálculo de la energía. Entonces, lo que nos queda ahora es reemplazar las expresiones que hemos obtenido tanto para la Maestro, velocidad como para la deformación. Dígame. eso es solamente para cuando está encima de alguna superficie. Es en un sistema ideal, puede estar encima de una superficie o puede estar colgado de una superficie, el resultado Ya. va a ser el mismo. Pero lo importante es que estamos considerando un sistema idealizado, porque de otra manera no podríamos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Listo. Ya. Entonces, a esa cantidad constante la hemos denominado E, ¿no? Entonces, eso sería igual a ¿qué? Al producto de la masa por la rapidez al cuadrado, que en este caso sería, recordando la expresión, tenía un signo menos, pero elevado al cuadrado, el signo menos desaparece, sería omega cuadrado, a cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi. Y por el otro lado tendríamos un medio de K, la posición al cuadrado sería a cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Pero aquí nos tenemos que recordar de que nosotros expresamos de que omega cuadrado era la relación de K sobre M, por lo tanto K vendría a ser igual al producto de masa por omega al cuadrado. O sea, eso nos permite reducir la expresión, y sacar como factor común K a cuadrado, ¿no? Entonces, y la identidad que nos queda
entre los paréntesis es la misma identidad trigonométrica que es igual a 1. Y encontramos entonces de que la energía de movimiento armónico simple en cualquier instante de tiempo es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Pero, ¿qué pasa con esa energía? Pues que esa energía estará oscilando tanto entre un valor de energía cinética como un valor de energía potencial, de tal manera que la suma de esos dos valores siempre va a tener el mismo valor constante de 1/2 de K por A cuadrado. Eso lo podemos revisar aquí, en donde tenemos una gráfica, ¿ya? En donde hemos expresado en esta gráfica los valores de posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial. Entonces, en la primera posición, ¿qué tenemos? Tenemos al cuerpo en su máxima elongación, instantáneamente en reposo, por lo que la posición sería la amplitud, la velocidad sería 0, diga. La velocidad sería 0, puesto que está en su máxima amplitud, y la aceleración sería menos omega cuadrado A. ¿Por qué el signo menos? Porque en nuestro sistema de referencia, en donde hemos marcado la posición de equilibrio del sistema masa-resorte, se está considerando positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, y en la primera parte en que nosotros estamos soltando el cuerpo, la aceleración está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto tiene una aceleración de naturaleza negativa. Puesto que está instantáneamente en reposo, su energía cinética es 0, y por lo tanto toda su energía sería energía potencial elástica, que es 1/2 de K por A cuadrado, lo cual se resume en la gráfica que está en medio, en donde podemos observar que la energía cinética es 0, no aparece nada de energía cinética, que la energía potencial es igual a un valor de K por A cuadrado, por eso el área de los rectángulos naranja y rojo son iguales, puesto que la suma total sería el cuadrado rojo. El segundo punto crítico que se está analizando es el momento en que el cuerpo llega a su posición de reposo. Entonces, en esa posición de reposo, ¿qué estaría ocurriendo? Primero, ¿en cuánto tiempo llega? En el caso anterior estábamos comenzando el movimiento y por lo tanto era un tiempo 0. Cuando llega a su posición de reposo, habrá pasado un cuarto de periodo, en donde la posición del cuerpo, puesto que está en la posición de reposo, vendría a ser 0. El valor de la velocidad, puesto que está dirigida la velocidad hacia la izquierda, vendría a ser menos omega A. Aceleración no hay, puesto que el resorte, como no está deformado, no está ejerciendo ninguna fuerza sobre el objeto, o sea, tendríamos 0. La energía cinética vendría a ser la máxima energía cinética que se puede obtener, por lo que tendría un valor de 1/2 de K por A cuadrado, y puesto que el resorte no está deformado, no hay ninguna energía almacenada en él, y su energía potencial elástica sería 0, como se representa en la figura que está en segundo lugar, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces, con ese mismo criterio, se podría analizar cada uno de los estados posteriores
Y entonces los invitaría a ustedes que analicen los estados subsiguientes y me digan si tienen algún problema para poder llegar a los valores que se encuentran en la tabla de la derecha. Analícenlo durante unos instantes, por favor. Bueno, lo importante es que ustedes pueden observar de que durante todo el movimiento de este sistema armónico simple hay una transformación constante de la energía que pasa de cinética a potencial y viceversa, y que en todo punto intermedio la suma de esos dos tipos de energía sería siempre un valor constante, que es el que nosotros determinamos al principio, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a este sistema? Entonces, si nosotros nos ponemos ya a hacer unas gráficas, vamos a ver que tanto el comportamiento de la energía potencial elástica como el comportamiento de la energía cinética es un comportamiento de naturaleza cuadrático, o sea que su representación prácticamente es una parábola, o sea, una función cuadrática, en donde podemos observar que en las posiciones de la amplitud del movimiento oscilatorio, en donde el resorte se encuentra completamente deformado, el valor de la energía potencial elástica es máximo, mientras que la energía cinética se torna cero, y que en el momento en que se llega a la posición de equilibrio, en donde el resorte deja de estar deformado, el valor de la energía cinética es máximo, mientras que el valor de la energía potencial elástica es cero. Y aunque no se presentaba en la gráfica, la suma en cualquier instante de tiempo de los dos valores sería una cantidad constante, o sea, la energía sería una línea horizontal cuyo valor sería 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. O sea, y esto demuestra entonces cómo estaría cambiando la energía cinética y la energía potencial en un oscilador armónico simple, teniendo como parámetro la posición. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, esto es lo que se cumple en cualquier instante de tiempo, ¿no? ¿Por qué se cumple esto? Se cumple por el principio de conservación de la energía mecánica, o sea, en cualquier instante de tiempo, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, más 1/2 de la constante del resorte por la deformación al cuadrado, vendrá a ser igual a 1/2 de la constante del resorte por la amplitud de la oscilación elevada al cuadrado. Ahora queremos encontrar una expresión que nos permita determinar el valor de la rapidez en conociendo otros parámetros como son la amplitud y la posición. Entonces, si nosotros despejamos de esta expresión, en primer lugar tendríamos que simplificar los valores de 1/2, pasar el factor de kx al cuadrado a la derecha, por lo que nos quedaría un factor común k que multiplicaría a cuadrado menos x al cuadrado,
Y finalmente, porque queremos despejar es la velocidad, deberíamos pasar la masa hacia la derecha, que pasaría dividiendo por lo que la rapidez al cuadrado sería K sobre M, donde K sobre M que le recuerda la frecuencia angular, que estaría multiplicando A cuadrado menos omega cuadrado, menos X cuadrado. Entonces, ¿cuál sería esta expresión para la velocidad? Sería más menos omega raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado. En esta expresión podemos ver entonces con facilidad que cuando se produce la rapidez máxima. La rapidez máxima tendría que producirse en el momento en que la deformación X sea cero. O sea, precisamente cuando el cuerpo está en su posición de equilibrio. ¿Bien? Y con esto nos detenemos aquí en la sesión de Zoom y vamos a pasar a una sesión de Teams en donde les voy a poner una actividad. O sea, en este momento vamos a detener la grabación